¿Es pecado escuchar música que no es cristiana? ¿Es malo? Esa pregunta la he escuchado por años, tantas veces, y he tratado de contestarla desde un punto de vista no religioso, no legalista. Tengo mis conceptos, tengo mis argumentos, algunos porque los he leído en la palabra del Señor, otros porque los he escuchado de alguien más. Por ejemplo, habría que profundizar un poco en entender qué es música cristiana y qué es música secular. Para empezar, no hay música cristiana ni música secular. Hay músicos cristianos y músicos seculares. Hay compositores cristianos, gente que escribe música, letras para Dios, para Jesús, para el Espíritu Santo, y compositores que lo último que son cristianos evangélicos, ateos que pueden escribir cosas muy lindas. Hay músicos seculares que tocan música algunas veces para Dios y hay músicos cristianos que tocan música algunas veces que no es para Dios. Hay gente que no tiene nada que ver con la religión y un día se le ocurrió escribir una canción para ese Dios, para ese ser supremo, y le puso una letra hermosa. Algunas veces he oído a algún que otro músico cristiano o salmista o ministro de alabanza, cantante de música cristiana, como ustedes lo quieran llamar, escribir una canción para su esposa, para una nación, para su mamá, etcétera. Entonces, habría que estar claros en qué es, en qué significa música cristiana o no cristiana. Entonces, este concepto yo se lo escuché a Marcos Vidal una vez. Él dijo, no hay música cristiana o mundana, entre paréntesis, secular, que es el punto, el tema, que es el término que me gusta. Porque mundana es toda, porque vivimos en un mundo. El internet es mundano, la televisión es mundana porque pertenece al mundo. Ahora, tú y yo habitamos un mundo, habitamos una tierra, pero no pertenecemos a este mundo, dice la palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero bueno, eso es tema de otro día. Entonces, ¿es malo? ¿Es pecado? Los chicos, los adolescentes, los jóvenes preguntan, Abraham, ¿es malo? Y los pastores, ministros ya con algunos años preguntan, ¿es pecado siervo? Son dos términos eh, parecidos, parecidos. Es pecado, es malo, porque algunas cosas que pueden ser malas para nuestro cuerpo, pero no es en sí pecado de muerte, ¿verdad? Eh, por lo menos fumar no dice la Biblia que sea pecado, pero daña nuestro cuerpo. Y si tú eres portador del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, yo no quiero meterme en un problema y decir todo es pecado y todo te lleva al infierno. No necesariamente. El cielo estará lleno de gente mala y el infierno estará lleno de gente buena, porque no se va al cielo por bueno ni al infierno por malo. Al cielo se va
simplemente por gracia. La palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cierto? Entonces el concepto es muy interesante, porque tenemos que estar bien claros en esto. Aunque el Internet es una bendición, los chicos adolescentes están expuestos más fácilmente a encontrar una escena pornográfica, una imagen pornográfica y dañar su mente, su psicología, etcétera, más fácilmente. Pero ya los que somos más adultos debemos entender algunas cosas. Claro, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y el tema que hoy he sentido en mi corazón compartirles, el tema de la música es un tema delicado. Hermanos, no podemos juzgar ritmos. El ritmo no tiene nada que ver. Claro, está comprobado psicológicamente que algunos ritmos alteran las emociones. Y eso es básicamente donde yo necesito enfocarme. La pregunta para empezar sería, ¿qué hay en mi corazón? Porque partiendo de lo que hay en mi corazón es donde yo voy a definir qué es lo que mis ojos quieren ver, qué es lo que mi boca quiere hablar y lo que mis oídos quieren escuchar. Todo comienza de lo que hay en el corazón. Yo no puedo destruir a un chico porque le gusta escuchar música que usted y yo, que otros ni en sueño escucharíamos. La pregunta viene, ¿qué hay en el corazón? Ah, no, pero este joven seguramente hoy tiene todo eso malo en su corazón por la música que oye, pero ¿cómo lo trataron sus padres? ¿Cómo lo trató un padrastro? ¿Cómo lo trató una abuela, un abuelo? ¿Cómo lo corrigieron? Y el enemigo es tan astuto que tiene gente que escribe exactamente lo que algunos chicos que están dañados en sus corazones, lo que ellos quieren oír. ¿Ustedes qué dijeron? Que el enemigo de nuestras almas no trabaja. Perdónenme, pero el enemigo de nuestras almas no juega a ser el diablo. Él no tiene problema, él no descansa. Nosotros los cristianos somos los que a veces jugamos a ser cristianos y nos metemos en territorios que no deberíamos y nos damos unos descansos largos de oración, de lectura de la palabra y nos metemos a señalar gente sin antes considerar lo que hay en sus corazones. El punto es, ¿por qué quiero escuchar eso? ¿Por qué los jóvenes cristianos oyen por todos lados? Pastores, músicos, ministros de alabanza les dicen, chicos, la música que escuchas, estás corriendo peligro con escucharla. Y lo oyen una y otra y más y mil veces. Pero simplemente no pueden dejar de oír una canción que dice, despréciala, qué sé yo, atácala, no la perdones nunca, no lo perdones, es un maldito, te traicionó. Porque eso es lo que se escribe en este tiempo. Entonces,
habría que profundizar qué es lo que tenemos en el corazón. Cuando estamos pasando una situación sentimental difícil, nadie quiere escuchar un canto de guerra, un canto que nos esté invitando a la batalla, a una guerra espiritual, nadie. Aunque estemos atravesando una guerra, recordemos, tenemos un corazón engañoso. Así lo dice la palabra. Engañoso es el corazón. Y lamentablemente muchos somos demasiado emocionalistas. Todos somos emocionales, pero caemos en el error de ser emocionalistas. Lo que aquellos hacen, yo también. Lo que ellos dicen, pues yo también. Por eso hay tanta gente con un lenguaje lleno de malas palabras, con un lenguaje vulgar, aún dentro de la iglesia, porque somos muy influenciables. Yo, Abraham, he sido alguien influenciable. ¿Cómo? Llego a un país y a los 2 días estoy prácticamente con el acento de ese país. Cada cultura tiene un acento. En Guatemala tienen un tono de voz, en Honduras otro, en Costa Rica otro, Costa Rica tienen otro. Y yo llego y de pronto se me impregna. Soy una persona influenciable. Cada uno debe aprender a conocerse, a saber cómo somos en nuestro corazón, en nuestra psicología. Lo mismo con los chicos en las escuelas. ¿Qué escuchan sus compañeros? En su mayoría escuchan canciones con letras de moda. ¿Cuáles son las letras de moda? Denigrar a la mujer, denigrar al hombre, exaltar los atributos del cuerpo de una mujer, sexo, alcohol, drogas. ¿Qué queríamos? Si los que usan el transporte colectivo, lo que llevan todo el camino a su trabajo, a su colegio, a donde sea que vayan, en el transporte colectivo va sonando cualquier tipo de música que lo último que hace es glorificar a Dios. Entonces, ¿qué queríamos si vivimos dentro de una sociedad tan corrompida que cada vez va para peor? Entonces, depende del corazón. Cuando tú pones una película, desde las primeras imágenes, tú sabes qué tipo de película es. Desde que ves el tráiler, sabes qué película es. Sabes de qué va a hablar, en qué se va a enfocar. ¿Cierto o no? Entonces, mi corazón, según lo que haya dentro de mi corazón, yo voy a decidir si la película me va a hacer bien o me va a hacer mal. Un chico que ha terminado una relación de manera triste, una chica que sufrió una traición, ¿qué hace escuchando canciones que lo único que hacen es alimentar su dolor? Pero no es cierto que somos así. ¿Cierto o no que somos medio masoquistas? Cristianos y no cristianos. ¿Qué es lo primero que hace un hombre en una decepción? Buscar alcohol, ¿no es cierto? Buscar licor. Así es el humano. Entonces mi lucha directa no es en contra de la música, de las letras que dicen cosas denigrantes. Para empezar, yo debería luchar, pelear, estar pendiente de lo que hay en mi corazón. La música mueve las emociones, eso está comprobado. Usted va manejando en mucho tráfico y pone rock
y se vuelve loco. Bueno, al menos es lo que me pasa a mí. Hace muchos años había un grupo guatemalteco llamado Vox Day. Y cuando yo ponía Fiel y Verdadero, que lo último que oía era la letra, sino que era la música, búsquenla. Era una adrenalina que me entraba y me ponía loco, y el tráfico. Y cuando escuchaba de ellos, por ejemplo, Gólgota, que era tranquila con una guitarra acústica, pues mi cuerpo se tranquilizaba, mis emociones se calmaban. Y así es nuestra humanidad. Entonces yo debo primero saber qué hay en mí. Somos medio masoquistas a veces, porque nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Si tú le has abierto tu corazón al Señor, es verdad, es templo y morada, pero también tenemos una lucha diaria, que es lo que a mí me da vuelta la cabeza, porque la gente no entiende. Destruye a un joven porque le gusta ese ritmo. Tranquilo, ya averiguaste, pastor, líder juvenil, qué hay en el corazón de ese joven. Tú no sabes. Ya le preguntaste si en su casa es un infierno, si sus padres llegan, se toman de la mano dentro del culto y a la salida lo primero que hacen es pelear cuando van camino a su casa. Entonces, debemos pensar en esto. ¿Qué mueve que yo escuche tal tipo de letra, tal tipo de música? ¿Qué es lo que mueve en mí eso? Es evidente que hay letras que están destruyendo muchos corazones. Es evidente que hay letras que están destruyendo familias. Ojo, letras con una melodía linda. Por ejemplo, recuerdo una canción que habla de atreverse. Habla de que si ella que es casada se atreve, yo también me atrevo. Es una invitación clara al adulterio, con una melodía preciosa, con violines, un piano de cola hermoso. Aún la recuerdo esa canción, la tengo en mi mente, porque la escuché cantidad de veces. Hasta que un día me alumbró la luz de Jesús y me hizo entender que yo, que he tenido problemas de doble moral, incluyendo relaciones de ese tipo, obviamente al escuchar esa letra con esa música tan hermosa, sigo aclarando, obviamente al llegar a un lugar y ver a una mujer, las miradas, las sonrisas, lo último que me iba a importar a mí si era casada o no. Y la noche anterior ministrando en la iglesia y el día siguiente ministrando en un evento. Hay que hablar las cosas claras. Hay que llamarlas por su nombre. Hay canciones que literalmente motivan a las chicas a darle su cuerpo a un hombre sin casarse. Cuando sabemos como iglesia que el sexo antes del matrimonio es pecado, se llama fornicación y es un pecado que destruye. Lo he vivido, me ha destruido, aún pago consecuencias por haber tenido una vida de ese tipo, aún siendo cristiano, músico, predicador, ministro de alabanza. Y no me jacto de lo que digo. Lo digo con tristeza. Ya hubiera querido yo escuchar a alguien en mi adolescencia decirme: Abraham, se te va a presentar fácilmente este tipo de situaciones. Si no tienes cuidado, vas a caer en ellas y vas a pagar las consecuencias. Pero
No recuerdo que alguien me lo dijera, lamentablemente. Entonces, debemos estar atentos. Chicos, el problema no es Netflix. Netflix está lleno de cosas terribles, tremendas, feas. Hace un tiempo sacaron una película haciendo alusión a un Jesús homosexual. Y tantos empezaron a cerrar sus cuentas de Netflix. Bueno, cada quien, yo lo respeto, yo no cerré la mía. Porque también en Netflix, ahora vi que está un predicador de una sana doctrina en una serie de mensajes en Netflix. Hay películas cristianas muy hermosas, películas educativas muy buenas y hay cosas altamente contaminantes y terribles. Es que el punto no es Netflix. Netflix es solo un canal. Netflix es solo una plataforma. El punto es qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón tiene para que tus oídos quieran oír, tu boca quiera hablar y tus ojos quieran ver? Ese es el punto. O entonces desconectémonos del internet, porque el internet está lleno de pornografía. Pero resulta que llegó un tiempo en el que la iglesia tuvo que usar la internet para transmitir sus cultos dominicales y de semana. El punto no es Netflix, el punto no es YouTube, es lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón quiere consumir? Esa es la pregunta. Entonces, si estás escuchando música romántica, de esa que aparentemente no me hace daño, pero estás en una situación de soledad, discúlpame, por más linda que sea la letra, te va a pasar la factura emocionalmente. Yo no puedo decirte no lo hagas. Yo no puedo decirte si es malo o es bueno. Depende de lo que hay en tu corazón. Porque si juegas un video game, un PlayStation, tiene música. La música es parte de todo. Esta prédica tiene una intro musical que no la compuse pensando en Dios. La compuse pensando en una intro musical y una salida musical cuando termino de predicar. Ahora bien, ¿me está haciendo daño? ¿Tu cultura en tu país te permite hacerte un tatuaje? Porque ese es otro punto, ¿no? ¿Es pecado hacerme un tatuaje? ¿Es malo? Primero habría que ver si te conviene o no. En mi país, a algunos que están tatuados, la policía se los lleva, aunque sea para investigarlos. Es mal visto. Pero es un poco injusto, Abraham. Sí, es que sí es injusto. ¿Y quién te dijo a ti que la vida estaba llena de justicia? ¿Y quién te dijo a ti que la iglesia sería justa? Si los ministros serían justos. ¿Quién te lo dijo a ti? Tienes que evaluarlo. Tienes que saber qué te hace daño. Hay obras musicales sin letra que algunos las escribieron las obras en lenguaje musical pensando en un dios sol, en una diosa fulana de tal. Es dedicada a algún ídolo. Es dedicada esa obra musical a algún dios con D minúscula. Entonces, ¿es malo que yo la oiga? Pregunta seria, ¿no? Pregunta difícil. ¿Es malo que yo la oiga? Y
Ya que alguno pensará que no he abierto la Biblia, quiero llevarlos a lo que escribía el apóstol Pablo en Primera Corintios, en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y aquí es donde cada uno debe tomar su decisión. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os visita y queréis ir, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que yo doy gracias? Sí, pues, comed o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, como a mí me cuesta a veces entender algunas versiones, hay una versión que se llama traducción en lenguaje actual. Escuchen, lo mismo que acabo de leer. 1 Corintios 10, 23. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro, claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso, tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que en ella hay. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Si alguno que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan. Coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no. Pero si alguien les dice esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman, para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerla, pero otras personas sí. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo, solo porque otra persona piensa que está mal. Pues si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. No les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. ¿Qué significa esto? Cuando pones una película, cuando estás oyendo la canción de moda tal, la pregunta, como decía Pablo, es, ¿me beneficia? ¿Fortalece mi vida cristiana? Esa es la pregunta. Cuando veo una película, lo que vi en la película me sirve a mí en mi vida diaria, en mi casa, para mantener un ambiente de paz, de armonía. ¿O no es cierto que muchos salimos de ver Fast and Furious subiéndonos a nuestro vehículo y empezando a correr como que no hubiera mañana? Porque somos así.
Cuando salgo de ver una película de superhéroes o de James Bond, el agente 007, a veces me da en la cabeza alguna cosa rara. Por lo menos en mi caso, soy muy sincero cuando hablo y digo las cosas como son. Pero la música que escuchas, ¿te beneficia? ¿Te conviene? Siendo líder, y los jóvenes que pastoreas o mentoreas saben que estás oyendo ese tipo de música, que a ti no te afecta, pero al chico de 17 años probablemente sí. Y es lo que decía Pablo aquí: come tranquilo, a ti no te perjudica, pero a los que te ven comer como ellos creen que no está bien, a ellos les perjudica. Vuelvo a decir, entonces es un poco injusto, sí. A veces tenemos que sacrificarnos por amor. A veces tenemos que dejar de hacer cosas por amor a nuestra novia, por amor a nuestra esposa. Y el amor alcanza un montón. Hay música que, entre comillas, lastimosamente vas a tener que dejar de oír por amor a los que te ven como ejemplo. Por amor a los que alguna vez te ven en un púlpito. Algunos lastimosamente llegamos al punto de publicar en nuestras redes sociales lo que oímos. A nosotros no nos perjudica, pero hay gente a la que sí la perjudica. ¿Sabes? Hay gente que puede nunca llegar a ser salvo, como dice el último versículo, porque nosotros somos de piedra de tropiezo para algunos de ellos. Y nosotros vamos a alcanzar la salvación de nuestra alma. Pero no fuimos ejemplo de bien. Entonces yo no sé si a ti te está destruyendo una letra de una canción, una música, una letra con música aparentemente inofensiva. Claro, como cristianos hay temas que glorifican a Satanás. Ahí no tengo que hablarlo porque es lógico que no podemos consumir eso, porque entonces lo que tú necesitas para empezar es nacer de nuevo, es venir a Cristo. Solo has vivido una vida de religión, no de convicción, pero ese no es el punto de hoy. Mi punto es lo que oyes, que a ti no te perjudica, a otros sí. Y ese es el problema. Ahí es donde caemos en el pecado, porque dice la Biblia que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. Si tú que me estás oyendo hoy entiendes en tu corazón que tienes un problema con la música que estás escuchando, escuchas 3 alabanzas, pero tu corazón te lleva otra vez a oír esa música, esas letras que están perjudicando tu corazón. Si tú lo entiendes hoy, ahí donde estás, si te has sumergido, no necesariamente en rock, dark rock o cosas por el estilo, no. Si estás cayendo, si estás atado a una música, a una letra que lo único que provoca es que te deprimas. Hay canciones que invitan al suicidio, a la depresión, a la venganza. Si tú hoy eres consciente y encima eres un líder de jóvenes, un ministro de alabanza, tu corazón hoy puede tener libertad. Puedes tener libertad si realmente quieres dar el primer paso. Recuerda, hay muchos que te ven, hay muchos que te escuchan,
Y no podemos dar de lo que no tenemos en nuestro corazón. Todo es lícito, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, mas no todo nos edifica. Y aquí el punto es que debemos presentarnos delante del Señor como siervos aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse. Entonces, aunque parezca inofensivo, indefenso, el punto de la música, de la letra, cuando se trata de presentarnos delante del Señor, aprobados, eso va de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Cuando el Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida, Él se encarga de ir purificando. Pero ábrele la puerta por primera vez quizás hoy. Que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y tú irás dándote cuenta cómo tus pensamientos irán cambiando. Tus gustos musicales irán cambiando. Tus deseos irán cambiando. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio podrá hacer que tú digas, no, ya escuché mucho esta música, amo esa música, pero su letra me destruye, no me beneficia. Amo esta cantante, tiene una voz hermosa. Ninguna cantante cristiana tiene una voz como la de esta chica, pero lamentablemente sus letras invitan al desamor, al adulterio, a la fornicación, al suicidio. Entonces, no más. Porque hablamos lo que sabemos, pero ministramos y transmitimos lo que somos y lo que hay en nuestro corazón. Sí hay libertad, sí se puede avanzar tomados de la mano del Señor. Y recuerden, nunca lo olviden, que de la abundancia de nuestro corazón habla siempre nuestra boca.